Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18. Nuestro invitado de la mañana de hoy ya ha venido otras veces y es un placer recibirlo una vez más. Estamos hablando de Javier Ubiera, delegado técnico ante la Junta Central Electoral, vicesecretario de Asuntos Electorales y Legislativos y también miembro de la Fuerza del Pueblo, el partido del líder. Muchos cargos, pero faltó el más importante, amigo de ustedes. Bueno, sí, un placer. Sabes que se está ahora dirimiendo mucho todo el tema de las candidaturas independientes. ¿Cómo ves el clima en el ámbito electoral, ya que tienes que confluir bastante en la Junta Central Electoral y hay cosas que uno como ciudadano desde acá afuera no sabe, pero que dentro de la estructura pues podemos saber mejor? Sí, mira, antes de responder esta pregunta, hay algo como que me gusta de este programa, que es que creo que la audiencia de ustedes es de un público que es más general en cuanto al término político y que tiene eso, que comprender cosas. A veces en los programas que regularmente son a esta hora, son de corte más político, que se hacen más discusiones porque cada quien entiende las cosas a su forma. Claro. Las candidaturas independientes que estaban establecidas en la ley y que ya las hemos tenido desde hace tiempo, no es algo nuevo. Lo que pasa es que no es algo que es usual, o sea, algo inusual ver un candidato independiente en la República Dominicana. Pues estas candidaturas tenían unos requisitos, los cuales el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, pues digamos que relajó, o por hacerlo más sencillo, los requisitos que se tenían, pero mantiene unos requisitos. ¿Los flexibilizó? Los flexibilizó, exacto. Flexibilizó los requisitos para usted poder optar por una candidatura independiente, ya sea en el nivel presidencial, de senadores, diputados, regidores o alcaldes. Yo creo que se ha tergiversado mucho este tema y se ha dicho muchas cosas de que el sistema de partidos está en juego, etcétera, etcétera. Y creo que no es así, que es un tema que tenemos que verlo en su justa dimensión y que tenemos que saber que hay que prestarle atención. Es una sentencia incorrecta del Tribunal Constitucional porque legisló. El tribunal puede eliminar un artículo de una ley declarándolo inconstitucional. De cierta forma legisló porque dice cómo debe de decir el artículo 157, que es el que establece las candidaturas independientes de la ley de régimen electoral. Claro, interpretó la ley y legisló sobre la base de su interpretación. En la sentencia dice, el artículo 157 debe de rezar de la forma siguiente, léase 2 puntos, y establece cómo debe de decir ese artículo. ¿Y no envían las sentencias a que se conozcan las cámaras? No, sino lo que envía es a que envía que las cámaras creen un reglamento para regular el tema. Lo que debió haber sido fue declararlo no conforme con la Constitución y entonces ahí las cámaras debieron entonces de reformar esos artículos que establece el tema de las candidaturas independientes. Pero bien, ya lo hizo así el Tribunal Constitucional y es sus sentencias pues tienen una aplicación obligatoria para todos los poderes del Estado. Entonces ahora... y no pueden, perdóname, ¿sí? Los partidos tradicionales y los partidos en general no pueden apelar, bueno, es que es la última corte, no hay una manera de decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con esta decisión del Tribunal Constitucional. No lo hay. Cualquier cosa que se pueda hacer tiene que ser basado en la sentencia. Cualquier modificación que se vaya a hacer en el Congreso tiene que ser basado en la sentencia, o ya sea un reglamento para regularlas que haga la Junta o del Congreso, debe ser basado en la sentencia. ¿Qué es lo que han pedido los partidos? Nos reunimos recientemente con la Junta Central Electoral y le solicitamos pues que se cree una modificación a estos artículos y que sea la Junta la que haga esta propuesta, porque la Junta tiene iniciativa legislativa para los temas electorales. Entonces, que la Junta se aboque a un estudio con todos los partidos políticos para que entonces podamos regular. ¿Por qué hay que regularlo? Bueno, porque los partidos tienen regulación. Y hay que entender primero el tema de los partidos. Los partidos son una piedra angular en la democracia de cualquier país y es un sistema que tenemos que preservarlo. Si nos fijamos en países de Latinoamérica que tienen mucha inestabilidad democrática, muchas crisis, que tienen un periodo de 4 años, 3, 4 y 5 presidentes, o que cambian de presidente cada 2 años, o que viven en crisis política, tienen una inestabilidad económica y social. Sí. Aquí no, aquí vivimos en paz social, en armonía, y nos estamos desarrollando económicamente muy bien, por eso somos uno de los países
que constantemente viene creciendo y que tenemos una buena estabilidad democrática y económica. Y eso tiene mucho que ver, en gran parte, la responsabilidad de eso es al sistema político, claro, que es el que permite eso. Pongo de ejemplo lo que aconteció en el 2019 con el intento de modificación constitucional para reelegirse por segunda vez de Danilo Medina. No sé si recuerdan que se militarizó el Congreso por las protestas. Sí. Pueden recordar que también en esos días el turismo bajó. Se cancelaron visitas que tenían turistas al país, tuvieron diversas situaciones, porque eso tiene una implicación en el sistema económico. Entonces, ese sistema de partido que tenemos, con nuestras sombras y luces, tenemos que preservarlo y tenemos que cuidarlo bien. Entonces, los candidatos tienen requisitos. Por ejemplo, ¿cuándo eligen los partidos políticos sus candidatos? El 6 de octubre o el primer domingo de octubre, exactamente, del año antes de las elecciones. ¿Usted sabe hasta cuándo tienen los candidatos independientes para inscribirse? Hasta 45 días antes. Entonces tienen una ventaja que no tienen los partidos políticos y los ciudadanos que son miembros de los partidos. ¿Por qué hay ventaja ahí? Si yo lo veo todo lo contrario, mientras más tiempo tiene el partido político para definiendo su candidato, pues más directa la conversación puede ser. Recuerda que es una candidatura independiente, por lo que quiere decir que ya usted determinó su candidatura. Usted no tiene que ir a competencia con nadie. Tú no vas a ir a una competencia con Iván. Tú dijiste, yo voy a ser candidata a senadora de la capital de manera independiente. Tú no vas a discutir con nadie tu candidatura. Espera entonces aquí, Javier, porque es importante que aclaremos la diferencia entonces ahora de lo que es una candidatura independiente y una candidatura. Y ese es el punto más importante. Porque creo que es lo que ha hecho también que todo que el revuelo, o sea, de repente, tú acabas de decir que ya tenemos tiempo con esto, pero ahora a través de la sentencia, entonces pareciera que es algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una candidatura independiente, a ver, en cuanto al requisito de la cantidad de personas, por ejemplo? Porque para tú conformar un partido político, tú tienes que tener, qué sé yo, una X cantidad de firmas, de personas, de cédula, etcétera. ¿Qué diferencia, entonces, una de otra? Ahí vamos, mira. Y antes de entrar a la diferencia, para culminar con lo anterior y para que veas que hay desventajas o ventajas que tienen, mejor dicho, los candidatos independientes. Por ejemplo, el tema de la inscripción. Te decía, cuando un partido realiza unas primarias el 6 de octubre, entonces quiere decir 45 días antes de las elecciones, hay una diferencia como de 2 meses. Entonces quiere decir que si yo voy a un partido, no me eligen, me pongo guapo con ese partido, ¿puedo declararme candidato independiente e inscribirme? Eso no está regulado. Entonces, en México, por ejemplo, que tienen candidaturas independientes, si usted aspiró por un partido, usted pertenece a ese partido. Usted no tiene opción de ir a una candidatura independiente. Pero nosotros sí, porque está aéreo esa parte. Exactamente. Entonces, para que podamos entender por qué se necesita regularlo, modificar esos artículos, crearle un reglamento a esa figura. Porque si no, se vuelve todo un desorden. O sea, todo el que sea candidato aspirante a un partido y pierda, entonces se va a declarar candidato independiente. Eso no es ser candidato independiente. Ahí entramos a tu pregunta. Un candidato independiente es alguien que no pertenezca al sistema de partidos, que no esté dentro de un partido político, que sea un ciudadano común, que esté quizás agrupado en una junta de vecinos, en una asociación de iglesias. O que sea una figura de los medios que no tenga compromiso con ningún partido. Un ciudadano de la sociedad civil, por así decir. Y decide, mediante su derecho que le asiste, constitucional y de ley, crear una candidatura. Entonces, ahí usted puede ser candidato independiente, que eso también... eso es lo que está haciendo los FONCE con el 2028. Eso pudiera ser. Eso pudiera ser. Eso pudiera ser. Entonces, eso debe de quedar totalmente regulado, en primer lugar, de que usted, si aspiró en un partido político, no pueda luego declararse como candidato independiente e irse a inscribir 45 días antes de la elección. Eso puede crear muchas situaciones. Perdóname, Iván, el requisito no hay cantidad de personas. Ahí vamos para los requisitos, sí. Y eso es un tema que todavía queda pendiente de regular. Lo que vamos a decir es lo que establece actualmente la ley. Usted tiene que cumplir con una serie de requisitos que debe de tener si es mediante una agrupación o una asociación, que esté pues regulada, que esté registrada. Por igual tiene un porcentaje de firmas de un 20% que tiene que buscar de firmas de la demarcación en base a los votantes de las elecciones pasadas,
para usted al momento de registrar de solicitar su candidatura también depositarlo. Son básicamente los requisitos que tiene, ya luego los demás son requisitos normales como estar dentro de los derechos civiles, o sea, no tener ningún caso de justicia y todo lo demás que son normales. Hablando de la candidatura independiente, decíamos que Leonel hizo público su opinión con respecto a este tema, de que no estaba de acuerdo, pero me sorprende porque eres de la Fuerza del Pueblo, dijiste eso ya existe desde hace mucho tiempo. Él dice no está de acuerdo y advierte de peligros. ¿Qué peligros? ¿A qué se refiere el líder con eso? Mira, lo que no se está de acuerdo, que creo que ha sido él y toda la clase política de manera general, es en la forma en que el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia y en la forma en que flexiona las candidaturas independientes, como hablamos ahorita. Con eso es que no se está de acuerdo, porque debe ser algo más rígido y que debe de quedar bien establecido cuáles son los requisitos y los temas alrededor de esto. Para poner un ejemplo en qué implica, la Junta Central Electoral tiene que imprimir millones de boletas para ir a un proceso electoral. Eso tiene un proceso logístico muy complicado de impresión y de distribución. Entonces, si un candidato se va a inscribir 45 días antes, va a afectar el desarrollo de las elecciones. Si no hay boleta para votar, pues no hay elecciones. Es para que podamos entender. Para no decir que va a haber un incremento del costo por cambiar, porque si ya bien impreso, entonces tiene que volver a imprimir y todo lo demás. No, es que tú no puedes esperar imprimir, porque yo tengo que esperar cerrar. Pero luego de que yo cierre 45 días antes, entonces yo tengo que hacer un diseño de esas boletas. O sea, encarece todo. No es que yo pongo la boleta en una computadora y ya me da la boleta. Se complica todo. O sea, eso es una complicación inmensa logísticamente. Ya, porque si no tengo la boleta, tampoco puedo distribuir nada del proceso electoral, porque se hace una sola distribución logística. Entonces, por ese tipo de cosas es que no se está de acuerdo. Por el tema de que hay que delimitar bien de que usted no puede ser candidato en un partido y luego declararse independiente. Todo ese tipo de cosas son lo que hacen que se rechace la sentencia como tal, no la figura de las candidaturas independientes. ¿Y qué peligros que habla Leonel? Bueno, los peligros que hay son para el sistema electoral y político, pero para el país, no para que se ha entendido como que es para el tema para los partidos. No. Tenemos que entender que lo que afecta al partido nos va a afectar a todos, porque ya expliqué el rol que juega un partido político y la importancia que tiene para la estabilidad democrática, social y económica. Sí, pero él habla de que, bueno, con eso, pues puede venir cualquiera a inscribirse. Evidentemente. Pero también lo tenemos eso, Javier. Sí, hay gente, hay riferos y hay narcotraficantes que los partidos le han dado apertura y Leonel, no él, pero su partido en algún momento, el PLD, el PRM, todos le han dado apertura a gente con un pasado que no puede explicar su fortuna. Llegan a curules y después, bueno, tenemos el caso de uno que fue extraditado no hace tanto por un tema de narcotráfico y otros más. Nosotros tenemos en los últimos 4 años se han dado una serie de casos, todos del PRM. Tenemos un diputado electo de Santiago en las elecciones pasadas que fue detenido en Estados Unidos, condenado, un funcionario actual en ese momento, que su esposa era diputada, él era exdiputado, un regidor, y ahora tenemos un director de distrito municipal de un partido aliado al PRM. Sí, han batido récord en ese sentido. En el caso que está ahora. Realmente. Pero si tú te fijas, está en una mínima expresión el tema del narcotráfico. O sea, si tú haces un porcentaje, si tú obtienes un porcentaje de la cantidad de candidatos o incumbentes que tenemos, verás que es una minoría. Lo correcto es que fuera 0. Exacto. Eso fuera lo correcto, que fuera 0. Ahora bien, si yo digo que si todos nos ponemos a ver, encontramos un ejemplo de alguien que está inmiscuido en tema de lavado de narcotráfico que nosotros no sabíamos. Si tú te pones a buscar, en algún momento tú te has dado cuenta de alguien que tú entendías que era un empresario próspero y que está inmerso en temas de lavado de narcotráfico. Porque es un tema complicado, o sea, tú muy bien puedes ahora desarrollar económicamente actividades y puedes mañana entrar en otras actividades que yo desconozco. Pero ¿cómo le pasa eso a un presidente que es el hombre más informado de un país? No, vamos a ver. Por ejemplo, la foto que tiene muy famosa Leonel con Arturo del Tiempo y su hijo, por ejemplo. Otra que tiene a Abinader en un helicóptero de una persona ahí. Permíteme defender el sistema democrático político partidista, ¿puedo? Sí, claro. Iván, una cosa
que hay una gran diferencia entre una candidatura independiente y el riesgo que se tiene de tener perfiles de ese tipo con una candidatura independiente con la que podemos tener con un partido político. Un partido político es una institución que tiene regulaciones y vamos a decir a nivel jerárquico, jerarquías que permiten ciertos controles que en el caso de que una figura dentro del partido no cumpla con el ideal ético y sea aprobado, pues lo saco, pero mantengo la estructura. Pero imagínate tú que cualquiera pueda candidatear, si cualquiera pueda ganar. Totalmente de acuerdo. Evidentemente yo creo que esa es la diferencia. Lo hice bien. Excelentemente. Mira bueno, pero tú explicas que realmente los partidos aquí, aunque sean claros, son instituciones, tienen sus... Te invito a que veas la película sus pasos jerárquicos. Mira qué pasa, hay de todo. Compañero. Mira qué pasa con los casos que tú has puesto de ejemplo. Por ejemplo, con algunos casos que hemos visto de eso, todos desarrollan actividades económicas y han sido empresarios. Sí, eso es verdad. Entonces ese es el tema, o sea, yo llego aquí ahora mismo y tú me presentas a Lili como una empresaria que es dueña de una planta televisora, pues yo lo que estoy viendo es eso. Sí, claro. Las otras actividades que ella hace de forma oculta yo no la puedo ver. Entonces tú dirás, es un tema complicado, para un presidente de la República es un poco más fácil. Un candidato. Pero también eso es un tema que se trabaja, o sea, son personas que se escudan en toda una estructura, un sinnúmero de cosas que esconden, que no tampoco es tan fácil. Está bien, pero un candidato que va a recibir fondos de Lili, tú como candidato a la presidencia vas a recibir fondos de apoyo de ella, no tiene el candidato un equipo que permita pues ver realmente el origen de los fondos. Pero que tú crees, Iván, que el que se candidatea, el empresario que llega, le va a decir, en el caso, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, decir, Fuerza del Pueblo, dame dinero para mi candidatura. El empresario que llega lo pone él, su dinero. Pero es que lo que voy a decir, mira, los bancos que son las entidades más rigurosas al respecto, no tienen cómo controlarlo, porque ese es un tema sumamente complicado en el que tú tienes formas de escudarte. Los bancos son, repito, lo más riguroso al respecto. Eso es verdad. Y se le viven colando, o sea, es un tema complicadísimo. Entonces ahí entramos al tema del financiamiento. Exacto. ¿Por qué también defender el tema del financiamiento a los partidos? Porque sirve para evitar eso, porque nació por tres cosas, impulsado por José Francisco Peña Gómez. Nació por 3 puntos. 1, evitar el bipartidismo, que sea un partido fuerte de oposición y un partido fuerte el que esté en el gobierno. Claro. Porque el de oposición podía absorber los demás pequeños. Evitar el desbalance que hay entre el partido de gobierno y los partidos de oposición, porque el de gobierno se beneficia de la utilización de los fondos públicos. Solo con el tema de la propaganda y la promoción le basta, y la inauguración de obras y demás. Y tercero, evitar que llegue a la política los recursos del lavado de activos y del narcotráfico, que creo que ha cumplido su meta y su función y que ha permitido que eso se mantenga en lo mínimo. Lo correcto fuera que no lo tengamos de ninguna forma. Ahora bien, y eso es un tema que escapa a la propia política, porque a veces vemos el tema de la política y los políticos como una isla aparte. Y es un sistema, es el mismo ciudadano que le pide el picapollo y tiene que buscar el dinero para el picapollo. Óyeme, ojalá sea que es como tú dices, pero ojalá el partido solamente utilizara esos recursos que le entrega la Junta o esos recursos que entregan personas que con origen lícito de su dinero, empresarios, esas cenas que hacen. Ojalá sea eso nada más. Pero eso es lo que tú y ojalá deje de existir ese dinero en efectivo, en funda, que llega para repartir el dinero en los barrios, a la hora del voto, en la campaña, en los mano a mano, y todo ese tipo de cosas. Que eso es en efectivo que se maneja, porque es un dinero que no vamos a reportar. No necesariamente es así. No necesariamente es así, además son temas logísticos. Vamos a ver, cómo yo, lo que pasa es que mira, Iván, yo entiendo, te explico algo, mira, estos son temas que tú tienes que primero estudiarlo y adentrarte a ellos y para conocerlos. Dentro de yo mismo en algunos momentos hacía, por ejemplo, una crítica, o era muy crítico con el tema de los recursos de los partidos políticos, hasta que ya conociendo cómo funciona, me puse a calcular la estructura de un partido político. Yo en un momento pensaba, cuando era mucho más joven, pensaba que era una cantidad inmensa de recursos la que recibían los partidos políticos. Y si tú te pones a estudiar
los gastos que tienen, el funcionamiento. Claro. O sea, un partido tiene que tener un local en los 158 municipios, en los 252 distritos municipales. Tienes que todos los días. ¿Tú sabes lo que es eso? Maneja un presupuesto, o sea, claro que sí. ¿Cómo tú manejas el tema de tecnología de un partido político? Claro. O sea, cuando tú calculas, por ejemplo, la distribución electoral que tiene que hacer un partido para participar en unas elecciones, es una cantidad de recursos inmensos. O sea, colocar una cantidad mínima de 6 personas por colegios electorales, que son 18,000. Calcúlale cuánto tú le das a esa persona comida, para dieta, el sostenimiento, pagándole, para el sostenimiento de eso. Sí, claro, yo recuerdo la logística de repartir de la campaña de Gonzalo, recuerdo muy bien cómo se hizo. Bueno, pues Javier, gracias de verdad por siempre traer luz y aclararnos sobre estos temas que están ahí en boga, que la gente empieza a hablar y a crearse ideas que quizás no son adecuadas, y lo importante es que nos sigamos educando y conversando. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? Fácil, @Javier Hubiera, Hubiera sin H, B larga, terminado en A. Así es, ya saben. Y a nosotros nos pueden seguir en todas las plataformas digitales como AMED Televisión, recordándoles que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMED TV Canal 18 y nuestra visión web para todo el mundo, rdmusica.com. Nos vemos y nos escuchamos mañana.